Las Cortes Generales han organizado, con motivo del 40 aniversario de la Constitución de 1978, una exposición en la que se exhiben todos los ejemplares originales de las constituciones que han estado vigentes en España desde 1812 y que se guardan en el archivo del Congreso. La exposición se inauguró en el mes de diciembre, con motivo del aniversario de la Constitución, y va a estar abierta hasta el 31 de mayo de 2019. La entrada es libre y gratuita. Junto a los ejemplares de estas constituciones hay una serie de vídeos que explican sucintamente el contexto histórico en que se produjo la aprobación y la entrada en vigor de estas constituciones. Una de las dificultades con las que nos encontramos al organizar esta exposición es que los libros que han sido concebidos para ser tocados y leídos estaban en vitrinas de cristal y por tanto no se pueden tocar por motivos de seguridad y por su propio valor. Entonces, de cada una de las constituciones que se exponen aquí hemos creado un libro virtual que puede verse en una especie de atril que hay al lado de la vitrina de cristal y que contiene el texto digitalizado de todas y cada una de las constituciones expuestas. En la exposición pueden verse por primera vez originales de todas las constituciones que han estado vigentes en España desde el siglo XIX, concretamente desde 1812, cuando se aprobó y entró en vigor la conocida como la PEPA, la Constitución de Cádiz. En la primera vitrina podemos ver un ejemplar impreso de la Constitución de Cádiz que perteneció al rey Fernando VII, fue un regalo del Consulado del Mar de Cádiz. También el ejemplar manuscrito en el que firmaron todos los diputados que formaban parte de aquellas Cortes. Y por último hay una polvera que llamamos una constitución de forma circular que se guarda en unas cajas, en este caso es una caja de latón, y que tradicionalmente se conocen como polveras, aunque no conocemos exactamente el motivo ni el origen de este tipo de ejemplares. La Constitución de 1837 supuso la vuelta del régimen constitucional después de un largo periodo durante el reinado de Fernando VII en que no estuvo vigente la Constitución del 12. Es una Constitución que establece una división entre las cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, que se va a mantener a lo largo de la historia, a diferencia de la Constitución de Cádiz que establecía un Parlamento unicameral. El ejemplar que podemos ver en la vitrina es el ejemplar manuscrito que firmaron todos los diputados y que está encuadernado en terciopelo con unas estampaciones en seco y es una de las encuadernaciones más lujosas que se conservan en el archivo del Congreso de los Diputados. La Constitución de 1845 fue la primera que tuvo un periodo de vigencia largo, puesto que estaría vigente hasta 1869. El ejemplar que se muestra en la vitrina es un ejemplar manuscrito, no contiene las firmas de los diputados y es un ejemplar que no se conservaba inicialmente en el archivo del Congreso de los Diputados, pero que fue remitido con posterioridad por el Ministerio de Justicia. También puede verse un ejemplar impreso en gran formato de esta Constitución de 1845. La Constitución de 1869, que corresponde a un periodo revolucionario de la historia de España, tuvo una vigencia corta en el tiempo.
Es la primera que tiene una tabla sistemática de derechos y que reconoce el sufragio universal, aunque no llegará a aplicarse hasta muchos años después. De esta Constitución existen distintos ejemplares que fueron ejecutados por distintos funcionarios de ministerios o aspirantes a funcionarios y que fueron remitidos a la Cámara. Uno de ellos contiene las firmas de los diputados de la época y es el que se exhibe en esta exposición. También se encuentra en la vitrina la caja de plata en la que se custodiaba este ejemplar y que se encontraba en el despacho de la Presidencia del Congreso de los Diputados. La Constitución de 1876 ha sido la que ha tenido hasta ahora un periodo de vigencia más largo en la historia de España. El ejemplar que se puede ver en la vitrina es un ejemplar manuscrito de factura muy sencilla, a diferencia de otros que hemos visto. También se encuentra en la vitrina el acta de juramento como reina regente de María Cristina de Habsburgo en 1885. La Constitución de 1931 corresponde al periodo de la Segunda República. Es una Constitución que reconoció por primera vez el voto femenino en la historia de España, una amplia Carta de Derechos Sociales, también creó un Tribunal de Garantías Constitucionales y un sistema de autonomías regionales que no llegó a realizarse en su totalidad. Estableció un Parlamento unicameral como el que había habido en las Cortes de Cádiz. Esta fue la primera Constitución que tuvo una difusión masiva en la historia de España. Se hicieron ejemplares de bajo coste que se distribuyeron por todos los hogares y que incluso se lanzaron alguna vez desde avionetas sobre la ciudad de Madrid. En la vitrina puede verse alguno de estos ejemplares que tienen el diseño de la bandera republicana en su cubierta, y al mismo tiempo puede verse un ejemplar quizás el más trabajado, el más historiado de los que se pueden ver en la exposición. Se trata de una copia prácticamente con técnicas medievales sobre pergamino del texto constitucional, que contiene ilustraciones con retratos del presidente de la República, el presidente de las Cortes, el presidente del Gobierno y escudos de las provincias y regiones españolas. Es un ejemplar único del que se hicieron algunas copias facsímiles, pero que podemos ver también en esta exposición. Junto a este ejemplar se encuentra el ejemplar oficial, ya entonces, que era el que se publicaba en aquel momento en la Gaceta de la República, el equivalente al Boletín Oficial del Estado de hoy. Lógicamente es ya un ejemplar impreso, es el primer ejemplar original impreso de Constitución que tenemos en la historia de España. Además pueden verse los troqueles con los que se realizaron las polveras en aquella época, que ya llevaban el escudo de la República y las letras RE, República Española. Una edición de estas polveras en plata se obsequió a cada uno de los diputados de aquella época. A la Constitución de 1978, Constitución en vigor, se ha dedicado una sala separada con dos vitrinas. En una de ellas se puede ver el ejemplar original de la Constitución que firmaron el rey, el presidente del Gobierno y los miembros de las mesas de las cámaras. Asimismo está también la pluma estilográfica con la que el rey firmó esta Constitución y que se encuentra depositada en el archivo del Congreso de los Diputados, y los dos ejemplares que corresponden a las reformas que ha tenido esta Constitución. En la otra vitrina pueden verse distintas ediciones de la Constitución en las lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas del Estado, así como ediciones en francés, en inglés, en italiano, en árabe y en otras muchas lenguas en las que se han realizado traducciones de la Constitución de 1978. Esta es seguramente la Constitución
española que se ha editado en formato de libro, de pequeño libro, de folleto, en más ocasiones. Se pueden contar por miles las ediciones que ha tenido. En esta misma sala pueden verse dos series de fotografías cedidas por la agencia EFE para esta exposición. En una de ellas hay 60 fotografías de lo que era la vida social, la televisión, la música, las artes, con algunas fotografías de pintores como Dalí o cantantes como Julio Iglesias, que ya en aquella época estaban en activo. Y también 50 fotografías correspondientes a la tramitación parlamentaria y a los actos relacionados con la aprobación de la Constitución, como fue el referéndum de 6 de diciembre de 1978. En la vitrina central puede verse la bolsa de transporte de la Constitución de Cádiz, es en terciopelo rojo, también un ejemplar conservado en una caja dorada, y lo que llamamos una baraja constitucional que contenía distintos elementos de aquella época histórica. También pueden verse el facsímil de una edición de la Constitución en la Ciudad de México y ejemplares de la Constitución traducidos al alemán y al italiano. Pueden verse también 3 ejemplares distintos en distintos materiales de las polveras que se editaron de la Constitución de 1978. En la proyección central pueden verse fotografías de los originales de la Constitución, de las distintas constituciones, fotografías de detalle, de las encuadernaciones, de las caligrafías, de los textos, y también artículos seleccionados de todas las constituciones, sin hacer referencia a de cuál de ellas proceden, en los que se refleja el progresivo reconocimiento de derechos ciudadanos y derechos democráticos y derechos sociales a los españoles. En un espacio separado de la exposición se ha preparado una pequeña sala de cine en la que pueden verse secuencias de una docena de películas, tanto españolas como americanas o francesas, europeas en general, que reflejan algunos de los aspectos más relevantes de las constituciones, la libertad de expresión, el derecho a la educación, las campañas electorales, los partidos políticos, el sistema democrático. Son, como digo, secuencias de una docena de películas con una duración aproximada de unos 15 minutos.